Hola Carmen, Hola, gracias por Jordi. cedernos tu tiempo aquí en Conversaciones Orgánicas. Y voy a empezar como siempre empiezo. Explícanos un poco quién es Carmen y luego si quieres con esto conectar a lo que es el proyecto Slow Mo un poco. Gracias Jordi por venir hasta aquí. Bueno, Carmen soy yo. Es difícil como resumir quién soy o... Suelo utilizar el término curiosa porque sí que un poco es lo que me ha hecho yo llegar hasta esta parte del camino, ¿no? Y sí, la curiosidad es algo que continúa y que siempre he sido curiosa desde pequeña. Siempre me decían, no te metas ahí o no hace falta que vayas a ver o cosas así, ¿no? Entonces sé que desde pequeña he sido curiosa y entonces... Después siempre, bueno, cuando las cosas a veces estaban muy fáciles o muy dadas o no había nada más, me aburría. Necesitabas... Y siempre necesitaba, a ver qué hay ahí, ¿no? Y creo que fue en esta búsqueda, ¿no? Porque bueno, yo hice unos estudios de economía, porque tampoco tenía una vocación que era ser maestra, pero no sé por qué, por a lo mejor algún tipo de frustración o algo, era como, me gustaba, pero no lo acabé haciendo, ¿no? No sé, era esa moda de que a lo mejor los profesores están maltratados por los alumnos y dije, no quiero. Igual como no eras muy buena alumna quizás. No sé, pero tuve esa vocación, me acuerdo que estaba con mis muñecas ahí siempre enseñándolos, pero no decidí hacer magisterio. Mi abuela había sido maestra, entonces creo que también eso, a lo mejor ella tuvo alguna mala experiencia, entonces no... ¿Y qué te llevó a estudiar economía? Pues realmente fue un poco por... porque una prima mía lo hacía y un poco que la admiraba, y otra fue porque, bueno, me comencé un poco, es la edad de los 16 y los 18 que te comienzas a politizar un poco. Entonces, pues bueno, pues a través sobre todo del cine, ¿no? Tenía un amigo que era muy cinéfilo, se diría. Sí. Íbamos casi, bueno, al cine verde, y entonces eran películas con bastante posicionamiento político, ¿no? Y entonces sí que es verdad que me posicioné, pues bueno, izquierda y tal, y entonces la economía también la vi como una herramienta para meterme dentro y desde dentro entender mejor lo que pasaba y pues un poco tuve siempre esta necesidad de como demostrar a los otros que las cosas se podían hacer mejor, no necesariamente usando las mismas técnicas, pero sí que dentro de... ¿no? Nunca he sido una persona que me he puesto en contra del sistema, no soy un antisistema, me han educado de forma muy, vamos a decir, muy tradicional. Pero sí que siempre me he planteado por qué para ganar dinero hay que hacer las cosas mal, ¿no? Y entonces ha sido siempre una pregunta y el hecho de estudiar economía era también una solución, bueno, una forma de entrar dentro de... En ese momento lo veía como casa del enemigo para entenderlo mejor desde dentro y entre comillas, cambiarlo desde dentro. ¿Qué pasa? Porque entonces en un momento dado te vas a Francia, ¿no? Bueno, sí, curiosidad, otra vez, sí. ¿No? Era además, hacía a lo mejor 3 años que había Erasmus, me acuerdo que mis amigas me decían, seguro que te vas, ¿no? Me fui a los 19 años, creo que era la segunda o tercera generación que se iba de Erasmus, ¿no? Esto yo soy del 85, esto debía ser el 2007, más o menos, 2008, 2007 debía ser. Entonces, bueno, curiosidad. Me puse primera opción París porque había visto a Amélie Poulain y me había quedado fascinada. No, una buena razón. No, bueno, era como me gustaba este rollo un poco naif. Sí. Entonces París fue la primera opción, después creo que puse Suecia y no sé dónde más y acabé a París. Y bueno, 19 años, te vas solo, vives solo por primera vez, descubres todo, ¿no? Lo que es lavar, cocinar, estar en un país donde no conoces la lengua, porque aunque soy de aquí, hablo catalán y leído más o menos el francés lo entendía, en París hablar francés mal es imposible, no te entienden. Sí. Ir a una panadería y pedir un croissant, no te entienden. Y es algo bastante traumático. Al principio no, pero bueno, aprendes, ¿no? Entonces me fui a París por curiosidad y allí, bueno, comencé a aprender cosas. Y allí antes me comentabas que estudiaste más, sí. Una vertiente más... Sí, más social, más podría social. decir. Sí, de hecho, con la economía me quedé con ganas de estudiar algo que realmente ¿sabes? Esa sensación de... Para mí era demasiado práctico. Había una parte que no me acababa de satisfacer, ¿no? Algo por placer. Quería estudiar algo por placer. Vale. Y, de hecho,
estuve en París esta primera vez de Erasmus, volví, porque era un Erasmus de 9 meses, no me quedé todo el tiempo, volví a hacer unas prácticas en economía también en París, volví a Barcelona y ahí me salió un trabajo aquí en economía, justamente. Pero ahí es cuando vi que trabajé para Deloitte, y trabajé para Hewlett Packard como consultora, Vale. pero era pura, pues, o logística, o cuentas, o tal, ¿no? Y viste que no era lo tuyo. Y vi que no era lo mío. De hecho, todo lo de antropología viene de ahí, ¿no? Es porque yo había estudiado una carrera, me había especializado en comercio internacional, al haber estado en París y tal, pero trabajando en una empresa multinacional y tal, ya con un contrato y tal, no me sentía que podía estar ahí 30 años. Un año más, bueno, aguantaba, pero no... Viste que aquello no era algo que no... No satisfacía mi curiosidad. Y en ese momento, no sé, me dio por dos cosas. O la cooperación, hice unos cursos en Cruz Roja para ser logista, o otra opción era estudiar un doctorado y ser profe de universidad. Me dio por esas dos vertientes. Porque allí estabas más o menos ¿en qué edad? ¿Cuándo estabas? Pues mira, los 20... Empecé a trabajar en 2010, finales de 2009-2010. Ahora tengo 32. Debía tener unos 24, 25. Vale, ahora o sea, contando. en un momento donde empiezas tu carrera laboral. Claro, acabas la carrera, te haces tu experiencia en el acabas. extranjero. Primer trabajo. Fue el primer trabajo. Antes había hecho prácticas en diferentes empresas, pero era el primer trabajo. Pero ya viste enseguida que no... Sí, no trabajé ni 2 años. Ni 2 años, vale. Porque además era consultora externa para Hewlett Packard, entonces me ponían diferentes proyectos. Entonces trabajé como logista, trabajé como supervisora del Demo Center en Sant Cugat, que aprendí mucho y era un nivel de exigencia muy alto, ¿no? Pero era como un poco... No era lo tuyo. Bueno, no me sentía muy satisfecha cuando llegaba a casa. Era un poco esa sensación, ¿no? Y entonces me dieron estas dos vertientes, la cooperación y el doctorado. Decía, bueno, voy a ser profesora de universidad, ¿no? Entonces, pues recuperaste la idea. Bueno, esta. y aún me quedaba estas ganas de estudiar algo que realmente me llenara, ¿no? Más intelectualmente, menos a la práctica. Y la cooperación lo intenté, pero al final formaba parte de un equipo de emergencias, los ERUs, que son la gente que envían cuando hay catástrofes tal. Pero esto hay equipos en todas las partes del mundo y entonces te pueden llamar y en 72 horas tienes que estar disponible para partir. Entonces forman equipos en todo el mundo, en logística, potabilización de agua, arquitectos para crear poblados en un día. Improvisados. Porque llegas a un lugar donde todo ha sido destruido por un tsunami, por ejemplo. Entonces hice una formación de un par de meses con Cruz Roja, pero al final, por cosas de la vida, nunca acabé saliendo. Una vez me llamaron, ¿puedes ir mañana al chat? Y fue como no sabía dónde estaba el chat. Les dije que esperas, ¿sabes? Lo busco y me lo miré cuando colgué. Sí, era un poco... Pero no acabé yendo al final nunca, ¿no? Porque siempre... Bueno, no por mí, sino porque no acabé saliendo. Entonces postulé a varios másters de investigación y bueno, la investigación me acabó llevando a la antropología porque, no sé, alguien me había dicho que estaba bien, me lo comencé a mirar y, ¿sabes? Un poco... Y me salió un máster en investigación en París. O sea, que volviste a París. Exacto. ¿Por qué? Porque, de hecho, postulé en Berlín y en París. Como mi francés era mucho mayor, porque ya había hecho una parte de estudios, que mi inglés, a nivel de investigación y tal, pues me cogieron. Me cogieron en París. Fue un poco también, siempre un poco como juegas a varios y al final uno sale, ¿no? Sí. Y hice el máster en investigación y el final natural de este máster era hacer el doctorado. Pero ahí me quedé un poco bloqueada porque me gustaba lo que había hecho y me quedé un poco del rollo, bueno, tengo que buscar una beca, tengo que estar 3 años más rompiéndome la cabeza porque se la rompen mucho. Y está muy bien porque me enseñaron un método de pensamiento, una forma de reflexionar que no me habían enseñado en mi carrera anterior, ni había nunca vivido aquí en España. No somos de esta forma. Es verdad que los franceses, y especialmente en estas escuelas, te lo hacen plantear todo. Ellos desde pequeños, la forma de la disertación es la forma de plantearse cualquier cosa que aquí es así. Nosotros es así. Ellos no, ellos ¿por qué es así? Entonces, bueno... Y realmente te obliga... Exacto.
Exacto. Entonces me adapté a esta forma de pensar y fue bastante duro porque tenía que escribir mi tesis en francés y tal. Entonces, como que te conviertes un poco, tienes que adaptar tu forma de pensar a su forma de pensar para que les guste, porque al final te van a dar la nota a ellos. No era un Erasmus, tú estabas compitiendo con gente francesa. Vale. Aceptaban a muchos estudiantes internacionales, pero al final era una forma de pensar distinta. Y yo creo que esa forma de pensar, bueno, la he continuado teniendo un poco de como intentar analizar las cosas y no aceptar las cosas tal cual son, ¿no? Pero dirías que es diferente de, como os he dicho antes, de la manera que tenemos aquí de... Yo creo que sí. Bueno, no sé antropología. Te lo digo porque yo estudié en Bélgica 2 años y también en un momento de mi vida donde en los 20 y pico, y me acuerdo muy claramente de un antes y un después en la manera de ver las cosas. Yo también. Pero nunca lo había nunca había pensado que era debido a esto, que culturalmente igual también. Sí, yo creo que condiciona. Aquí, no sé, yo he estudiado economía, he ido a una escuela pública, no sé, pero siento un poco también en la gente, es muy conformista. Y esto es una cosa, parte de la educación, lo somos en general y parte de la educación. Sí. Desde pequeños nos dicen lo que hay y hay que creérselo porque es así. No puedes cuestionarlo. Es muy cutre, pero somos un poco es lo que hay. Sí. Y por eso también a veces hay cosas que aceptamos sin cambiar, ¿no? Y sí que es verdad que hay culturas un poquito más críticas, a veces demasiado, pero bueno. De todos modos, me comentabas que también llegó un momento que era suficiente, ¿no? Bueno, es que era pajas mentales, suena muy mal, pero era constantemente esto. Y tu parte más catalana, española, igual se activó. Me entraron ganas de cocinar, me entraron unas ganas locas de hacer cosas con mis manos. ¿Vale? Pero bueno, parece que sea una persona caprichosa. Siempre, yo me sentía mal en ese momento. Digo, ¿y ahora mis padres qué les digo? Porque mis padres son obreros y han pagado unos estudios, se han preocupado en que para no pueda acabes ir. Cocinando. Y después, claro. Y entonces era como, yo me preocupaba y decía, a ver, ¿qué está pasando, no? Después vi que había más gente como yo, ¿sabes? Un poco nuestra generación somos gente que hemos tenido mucha suerte desde el principio y nos han dejado escoger. Y entonces cuando nos dejan escoger es la libertad y la libertad cuesta. Sí, es un proceso. Es un proceso. Y bueno, estaba en este momento y es cuando me fui a Irlanda. Estuve menos de un año. Pero había... Bueno, estuve pensando... Porque en Irlanda ya no fuiste a estudiar, ya no fuiste a trabajar, fuiste a reflexionar. Fui a... A ver, tenía unos ahorros que había hecho. Estuve recibiendo clases de inglés. Iba 2 o 3 veces a la semana a una academia. Y justamente en París hacía un intercambio inglés-francés con una chica irlandesa que su madre justamente alquilaba habitaciones a las afueras de Irlanda. Estaba en Downleary, que es como Badalona de Barcelona, más o menos. Entonces era más barato. Estaba en una habitación de la casa. O sea, que todo se alineó para que tú pudieses ir. Bueno, de hecho fue eso. Fue el verano, ¿no? Que coincidió que yo tenía que ya postular para las becas para doctorado, para el curso siguiente. Yo había entregado la tesina. Al mismo tiempo había estado haciendo unas prácticas en un instituto de estudios de mercado con los estudios que yo estaba haciendo, que me pagaban y me pagaban bien. Entonces ahí hice mis ahorros los últimos meses de este máster de investigación en París, ¿vale? También ahí estaba. Sí. Y justo esta chica, pues bueno, me fui a Irlanda un poco porque ella me dijo, pues mira, porque además le dije que para la investigación necesitaba mejorar mi inglés. Todo coincidía, ¿no? Entonces me dije, pues ¿por qué no te vas, no? 2 meses. Y al final me quedé más tiempo. Vale. Y estaba en la habitación de la casa de la madre de esta chica. Y fue en Irlanda que en esta casa tenía una librería y me encontré una guía de viaje como una Lonely Planet que se llamaba Slow Dublin. Es curioso, ¿eh? Y la cogí porque yo estaba, vamos a decir, medio turista, medio estudiando, gastando poco dinero porque tenía que alargar al máximo lo que tenía, pero estaba así, ¿no? Y entonces dije, pues mira, voy a hacer turismo con esto, ¿no? Ya de hecho, desde el principio, la tapa, el color, la calidad del papel era distinta a una Lonely, a cualquier guía de viaje. Realmente ya notabas que era otra... Bueno, una textura distinta, ¿no? Habían trabajado muy bien la experiencia, no solo el contenido. No, el papel ya desde fuera lo abrías y eran como pequeños itinerarios, visitas a lo mejor de un día o de un par de horas, donde a lo mejor no ibas a los sitios turísticos. La mayoría no estaban. Ibas al parque donde iba un escritor conocido de la casa donde había vivido no sé qué, ¿no? Entonces hacías una visita un poco alternativa
mucho más que te permitía, a veces te decía siéntate y observa el canto de los pájaros. ¿Sabes? Está realmente muy bien pensada esta guía y muy bien hecha, ¿no? Porque realmente no utilizaba el término slow como simplemente un greenwashing, ¿no? Sino que realmente entrabas dentro de otro mood. Era como ponerte unas gafas y ver las cosas de otro color, ¿no? Qué interesante. Tal. Y los contacté y eran una editorial de, no sé si era, no me acuerdo si era Nueva Zelanda o Australia. Y habían sacado una edición de Londres, una de Dublín y después de Australia, no sé si era Brisbane y tal. Y les dije, oye, me encanta, felicidades, me gustaría hacer una de Barcelona. Bueno, eso ahí se quedó, pero me dijeron, no tenemos nadie en Europa, estamos aquí. Sí. Bueno, míratelo y ya nos escribirás. Entonces, en estas, yo volví a París, porque yo, bueno, aún tenía cosas allí pendientes, y volviendo a París sí que no tenía ni un duro. Estabas ya... Ahí, tal. ¿Cómo hago? Bueno, busqué un trabajo en 2 cafeterías que me habían gustado, que las había visto desde fuera, que me gustaban, y... Porque tú en aquel momento pensabas, algún día volveré a Barcelona. Sí, o sea, siempre... era todo como temporal. Sí, pero como que no era el momento. Vale. No era el momento. Entonces volví a París y encontré un trabajo en una cafetería pequeña que desde fuera era mona, era bonita, ¿no? Daba este rollo, que justamente la jefa, la dueña, estaba embarazada el día que fui a llevarles el currículum, y yo buscaba una media jornada para retomar otro tipo de trabajo más ligado a mi... Pero bueno, algo que me permitiera pagar un alquiler y tal, ¿no? Y justamente me acuerdo que entregué el currículum a una mujer que estaba embarazada como de 7 meses. Y me hicieron la prueba, y en la prueba estaba con la barista, bueno, la chica que trabajaba con la dueña era de Melbourne, y me hizo una prueba en la máquina de café. Me hace gracia que siempre explico esto, ¿no? Pero hice un café, me dice, haz un café, hago el café y me dice, bórralo todo, volvemos a empezar. ¿Sabes? Si quieres trabajar aquí, borra todo lo que... Porque yo había hecho cafés durante la universidad en algún bar que había trabajado aquí, ¿sabes? Nada que ver con... Y me dijo, no, ya la máquina era distinta, ya todo era distinto, ¿no? Entonces, lo que pasó en esta etapa es que la dueña se puso de baja, bueno, tuvo la criatura, y tomamos las riendas un poco. Era un snack muy pequeño con café de especialidad. Vale. Ahora te explicaré un poco lo que es el café de especialidad, Sí. pero bueno, es tratar el café un poco como se trata el vino, ¿no? Sabiendo de qué procedencia, no haciendo cualquier cosa, sino tratándolo bien para que el trabajo previo llegue a las manos del cliente o a la boca del cliente con respeto, ¿no? Es sobre todo respeto lo que hay en el café de especialidad, pero después te digo un poco más las características. Vale. Y tenían, 4 cosas de comer muy simples, pero era un sitio pequeño, se llenaba. Hacían caterings también, entonces también, bueno, me tocó trabajar en cocina, me tocó trabajar en servicio, aprendí a sacar buenos cafés y a hacer buena leche. O sea que al final acabaste cocinando y... Exacto, sí, fue muy curioso porque realmente lo veía como un medio para pasar una etapa y ver qué hacía más adelante, ¿no? Sí. Porque no tenía claro lo de hacer un doctorado, y para buscar una beca y hacer un doctorado tienes que estar convencido al 200%. Porque si no... Si no, toda no acabas. la fuerza que necesitas... No, es mucho esfuerzo, ¿no? Y pedir dinero a gente, tienes que creértelo 200 veces, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí comencé un momento muy raro en el que yo, por un lado, me sentía muy bien al volver a casa, pero me sentía un poco mal respecto a mis padres, por ejemplo, o un poco lo que yo debía ser, ¿no? Seguí trabajando un mes más allí, y una empresa que es la que nos vendía el café, era un microtostador que está en París, que lo que hacen es comprar directamente a fincas de café. Ellos están en París, el café de especialidad, y después lo venden a cafeterías que sí que trabajan la restauración de una forma más cualitativa, que era este lugar era uno de los ejemplos. Entonces también a través de ellos, que vinieron, de hecho me dijeron, ya que trabajas con nuestro café, vamos a formarte, porque además es eso, es como sacar un buen café, no es darle un botón. La persona que lo saca tiene que entender el café, cómo entender cada uno de los cafés que van a ir llegando, porque es un producto de temporada, y cómo sacar lo mejor de ese café. Entonces, claro, toda esa... Sí, porque si no lo haces bien, todo el proceso para llegar hasta el sitio... Exacto. Es como un sommelier, tiene que entender lo que le viene y poderlo explicar después y tratarlo, ¿no? Porque el café, a diferencia del vino, no es un producto acabado. Te llega
Claro. en grano, pero tú tienes que extraerlo. Claro. Entonces, bueno, eso, me formaron y más adelante comencé a trabajar con ellos. Ellos son Coutum, es una empresa francesa bastante reconocida, fueron los segundos que comenzaron a vender café de especialidad en París. Vale. Y nada, ya comencé a trabajar como barista y después en oficinas y tostando. O sea, que viviste todo el proceso con ellos. Sí, y esto fue hasta finales de 2014, que volví a Barcelona, un poco para entender que el slow, yo comencé a buscar desde Dublín, se me quedó ahí. Yo tenía un proyecto paralelo al café en París, que era escribir un blog para un poco ayudar, no me gusta utilizarla, como hacer un poco, provocar a la gente en el sentido de, despertar, oye, estamos un poco... siempre corriendo, porque yo me pasé la vida corriendo para llegar a trabajar, la más joven, trabajar en una empresa, acabar el máster lo antes posible, tener 4 másters y 5 idiomas, ¿sabes? Todo igualmente seguía sintiendo esta insatisfacción y siempre un poco correr, el hecho de parar, porque yo a lo mejor, si yo me hubiera parado y sentado, a lo mejor no hubiera tomado decisiones que no es que fueran incorrectas, pero más adecuadas sin estar dando vueltas, ¿no? Esa sensación de, en lugar de ir directo a un sitio, pues le das 10 vueltas y al final acabas allí. Acabas al mismo sitio, pero dando más vueltas. Pero has tardado 5 años más, ¿no? Simplemente por no permitir, estamos en un momento histórico en que somos en el caso de nuestra generación, de que nos obligan a estar en continuo movimiento. Y esa fue un poco también la reflexión de decir, bueno, ¿por qué no el Slow Move lo creamos en el blog para un poco abrir los ojos, decir, oye, a lo mejor si tu tren tiene un retraso o tu avión tiene un retraso, ese tiempo es un tiempo regalado, es un tiempo que tú no te esperabas y que a lo mejor puedes aprovechar para leer, ¿no? Que a veces no encontramos el tiempo para leer porque todo lo tenemos cuadrado, ¿no? De 9 a 10 hago esto, de 10 a 12 hago lo otro. Ocupamos siempre... Exacto, entonces ese tiempo que tú tenías que estar haciendo otra cosa, aprovéchalo para hacer, es como un regalo, es una hora regalada, ¿no? Entonces, crear ese cambio de chip, ese despertar hacia una realidad que es esta y que en nuestro día a día tengamos una vida un poquito más consciente, que si corremos, vale, pero sepamos hacia dónde corremos, ¿no? Un poco la dirección, ¿no? Sí. Y sobre esa base y esos valores empezamos a escribir un blog. Y en ese caso ya comencé no sola, sino yo hablé y me encontré con gente. Una chica vasca que vivía en París, que era amiga de una amiga, me ayudó. Vale. Y comenzó a escribir conmigo también artículos y publicar. Y una chica francesa que vivía en Barcelona, que yo ya conocía previamente de aquí, pero que también era gente sensible a estos valores. Entonces ya fuimos... ¿El blog Astrid, lo Nadia y yo. ¿En qué idioma? Al principio nos fuimos porque era fuimos muy ambiciosos, lo escribimos en español y en francés. Vale. Porque yo estaba viviendo en París, claro. Astrid estaba viviendo en Barcelona y ella se encargaba de la traducción y nosotros hacíamos la parte española. Entonces si alguien escribía un post, después la otra lo traducías a la lengua opuesta. Vale. Pero bueno, ahí trabajamos, publicamos, pero coincidió un momento en que también profesionalmente yo estaba trabajando en el mundo del café. Entonces yo se lo expliqué a Antoine, que es es una empresa pequeña pero grande al mismo tiempo, es mucho más grande que nosotros como tostadores ahora, pero conoces a los jefes, es otra filosofía de empresa. Es artesanía, es pequeñito, ¿no? Y uno de los jefes es un francés y un australiano, porque esta tendencia o esta nueva mercado del café de especialidad empezó en Australia. En Australia, que hay muchos baristas australianos en todas partes que pero vas. Porque ellos hace 15 años lo que está pasando ahora pasó allí hace 15 años. Entonces es como si volvieran al pasado. ¿Sabes? Sí. Entonces allí la gente es bueno, el café, si te dan un café malo, lo devuelven. Así, ese nivel, claro. ¿no? Entonces Antoine vivió en Australia, en Melbourne, que es como la meca del café de especialidad, y allí descubrió eso. Hace 10 años. Volvió a París y creó Coutum con un australiano que conoció en París. Eso fue la historia de Coutum. Yo comencé a trabajar con ellos, hicimos buenas migas, sobre todo con Antoine, que lo tengo entrevistado en el blog. En el blog. Descubrí el tueste, es mi maestro tostador, descubrí el tueste con él, y él es el que ahora ya no tuesta, sino que está yendo a fincas a buscar el café.
exacto. Que también es una parte... Es una parte explorador total. Ahora mismo hay un artículo en Telerama que es bueno, ahora es digital, francés, que es cómo se encontró entre la frontera entre el Congo, que claro, a veces se juega la vida, realmente, porque hay momentos en los que... Y hay lugares peligrosos, ¿no? Sí, entonces, pues Antoine, yo también le expliqué el proyecto Slow Mo, le enseñé, le pregunté si quería ser uno de los entrevistados, ¿no? Porque para mí la apuesta por la calidad que él hacía es toda una inversión de tiempo y de dinero que estaba ligada a una elección de decir, bueno, yo quiero hacer las cosas bien, me da igual si no soy lo más rentable del mundo, porque además nosotros compramos el café muchísimo más caro, 10 veces más caro que el que compra Marcilla o cualquier empresa no tendría que decir marcas, ¿no? Pero de hecho hice unas prácticas en Marcilla también. Pero entonces la filosofía esta, claro, es lo que mucha gente igual se pregunta, ¿no? Es decir, vale, eso está muy bien, pero volviendo a la parte más de economía, ¿no? El modelo económico es completamente diferente, porque tú buscas ganarte la vida con esto, evidentemente, pero no buscas un retorno inmediato. Bueno, a ver, estás primero la fidelización del cliente. Hay una prioridad antes de ganar dinero. La prioridad para mí es la honestidad. Para mí la fusión entre Slow Mo y el café fue esta fusión de valores en que ya hay la transparencia a nivel de que el café de especialidad se trabaja sabiendo el nombre del productor, sabiendo exactamente la parcela. Puedes entrar en Google Maps o en Hearth y ver dónde se ha producido, sabiendo el proceso, puedes a veces hablar, ¿no? Haces pedidos a través de mail directamente con el productor, ¿no? Todo eso no existía porque el café es un commodity en el mercado convencional, entonces no tienes transparencia. ¿Cómo se crea el mercado para este producto? Pues porque hubo muchos altibajos en los precios, justamente. El café, como todos los commodities, depende de las bolsas. Entonces, cuando hay exceso, bajan los precios muchísimo, eso hace que los productores, el café, todo el esfuerzo que han hecho, porque además la producción agrícola lo que hace es que tú haces una inversión y los frutos se dan en tanto tiempo. Depende del producto. Entonces, claro, pues inviertes tiempo, inviertes dinero, tienes una esperanza de retorno futuro y en el momento eso vale la mitad de lo que tú habías previsto. Eso es un desastre. Pero con el azúcar es con todo lo que son commodities. Claro, entonces... ahora hay como gurús que iniciaron un poco este movimiento, pensó, a ver, y lo que da esto justamente es que los productores no tienen ninguna motivación para invertir en calidad. Tú imagínate. Porque claro, saben que igual no recuperan. Es que no saben nada, no saben quién consume su producto y no saben cuál será el precio al que se venderá cuando la cosecha estará lista. Porque no son ellos dueños de su propio producto. Claro. Entonces, claro, pues tú eres productor o cambias de cultivo, que hay proyectos también, justamente, que hay uno en Brasil con quien hemos tenido su café, además es un producto de temporada que no lo tienes siempre, ¿no? Pero que tienen un proyecto que se llama Bobolín, que es un pájaro que pasaba por una zona, pero como se cambiaron los cultivos, el pájaro dejó de pasar y ahora están recuperando los cultivos para que el pájaro vuelva a pasar. Wow. Bueno, hay todo, claro, está muy ligado con los ecosistemas, con el medio ambiente, tal, ¿no? Entonces, productor que ve que el café no da, este año, en los últimos 2 años no dio, cambia de cultivo, pues depende del país, caña de azúcar, tal, pero va a pasar lo mismo, no tienen ningún tipo de estabilidad y no tienen ningún tipo de previsión de futuro. Entonces el café de especialidad nació para llegar a, primero, nosotros tener un producto más honesto, saber de dónde viene, porque el café commodity... Y de mejor calidad. Exacto, es una mezcla normalmente, y aunque te digan que es un Colombia, dentro del café de Colombia de un solo origen hay como 3 calidades, ¿no? El excelso, el superior y diríamos el básico. Pero de ahí tú no puedes saber quién lo ha cultivado, no puedes saber la parcela concreta. Claro, te mezclan, exacto, como las cooperativas de vino, por ejemplo, que juntan todo. Entonces hay uno que ha hecho bien su trabajo, hay uno que lo ha hecho eco, el otro que no lo ha hecho eco, pero entonces una vez mezclas todo, da igual. De sabor no es bueno y a lo mejor hay calidades muy distintas. El que lo ha hecho bien, el pobre pierde el valor de su trabajo y el que lo ha hecho mal, pues al final lo vende a un precio más o menos... Y entonces,
O sea, es evidente que esto hace que el coste suba, pero Porque además... mi pregunta es, ¿cuánto, cuando llega aquí nosotros lo compramos, cuánto hay de coste por encima de lo que normalmente pagaríamos por el hecho de que ha pasado todo este proceso y cuánto hay por el hecho de que a lo mejor sea un mercado todavía pequeño? Claro. A ver, hay un tema de que nosotros, es una cuestión de trazabilidad, es una cuestión de mejora de la calidad, pero la mejora de calidad del café no es porque la planta sea mejor o el terreno sea mejor, que eso influye, ¿vale? Hay terrenos, hay más altitud, hay más complejidad de grano. Puede mejorar, Exacto. Sí. Pero la gran clave es la selección. La selección de los granos. En toda planta van a salir granos que están más verdes, a haber granos que se habrá comido algún bicho, entonces estarán rotos, algunos estarán fermentados, porque la planta del cafetal tiene la característica de que tiene floraciones, vamos a decir, no simultáneas, en el sentido de que durante 2 meses o 3 la planta puede tener algunos granos, algunas cerezas de café que están rojas, que quiere decir que ya están en el punto óptimo para recoger, algunas que están verdes y algunas que están amarillas. Entonces tienes que seleccionar. Durante 2 meses alguien tiene que ir pasando cada semana para recoger aquellas que realmente están en el punto óptimo, porque un grano que no está en el punto óptimo, que se mezcla con granos que están en el punto óptimo, a lo mejor un solo grano en 1 kilo de los otros le da sabor a cacahuete al resto de granos maduros. Entonces, la clave está en la selección. Hay todo un sistema de puntuación de los cafés. Eso solo funciona en el café de especialidad. Hay unos jueces, hay como vamos a decir, unas asociaciones, el Specialty Coffee Association, que regula cuántos defectos puede tener un café para tener cierta puntuación. Entonces, cuando tú compras un café verde, a ti te dan un valor entre 0 y 100. Los cafés de especialidad están a partir de 80. Nunca se considerará. Por eso siempre repito especialidad, porque no es lo mismo hablar de un café de 20 que de un café de a partir de 80. ¿Qué pasa a un café de 80? Que primero, la recogida seguramente ha sido manual, porque así ya evitas. Tú si coges con una máquina, en Brasil lo hacen mucho, coges con una máquina como cuando se coge la uva, te llevas todo. Haces que no haya cosechas futuras, es decir, te comes todo. Claro. Y después, o tienes que hacer una selección posterior, a mano o en máquina, para quitar lo verde. Para quitar lo verde. O lo dejas tal cual, quiero decir, ¿sabes? Pero el hecho de, para que esté entre el 80 y el 100, tienes que hacerla manual, o si la haces en máquina, tienes que seleccionar después, hacer 1 o 2 selecciones. Esto es tiempo y dinero. Mucho. Entonces, ese aumento de precio viene por ahí. ¿Cómo se refleja ese aumento de precio en nuestro precio final al consumidor? Claro, vamos a decir que yo multiplico por 3 el precio al que lo compro. Si yo te hago pagar el café 30 euros y lo he pagado a 10. Cuando el otro café a lo mejor cuesta... Cuando los otros normalmente multiplican por 14. Buah. Imagínate, si tú compras a 2 euros el café en el supermercado, el 250, ¿cuánto lo han pagado? O por 10, no digo 14, pero bueno, hay estudios. El punto más importante es que nosotros tenemos cafés que ahora te lo enseñaré, en la etiqueta donde pone el nombre del productor, tal, pone cuándo se cosechó, cuándo fue recogido. Nosotros no compramos cafés que hayan sido cosechados en más de 6 meses, hace más de 6 meses. 6 meses, exacto. Eso es muy poco tiempo. Exacto, pero porque el café es un producto fresco. Y eso se había perdido también con el commodity, porque en el commodity, como tú no sabes lo que tienes dentro, no puedes decir la fecha de recogida. Es imposible. Porque habrá uno que habrá sido recogido el abril del año pasado y otro hace 5 años. Por eso los precios son tan bajos. Porque se lo tienen que sacar de encima. Es como madera. Claro, al final también el precio es bajo por el hecho que hay que quitárselo de encima y les da igual lo que ha cobrado el Primero lo que ha cobrado y de cuándo fue. Y cuándo fue tostado, porque el frescor no solo es de cosecha, y el frescor de cosecha, el frescor de tueste, nosotros tostamos cada semana y nuestros clientes profesionales reciben el café una semana después, cuando ha reposado. Pero muchos, si tienen más de 15 días, el café no lo compran. La tipología de cliente que tenemos. Entonces es 6 meses desde la cosecha, última semana de tueste, menos de 15 días desde el día de tueste, y lo molemos al momento. ¿Por qué? Porque el grano de café, una vez lo mueles, se oxida mucho más rápido. Entonces todos los aromas, además son cafés
En mi caso, yo tuesto un poco más ligero. ¿Por qué? Porque como son granos de café que han crecido en una montaña de suelo volcánico, en Guatemala, a tal altitud, y tienen pues notas de chocolate y de avellana. Si yo lo tuesto mucho, el tueste pasa por el sabor a tostado pasa por encima de todas estas sutilidades. Si yo he pagado mi café a 10 euros, es para que la gente note la avellana y el chocolate. Claro. Y cuando prueben un café de Burundi, noten que tiene sabor a mango y a fresa. Es ahí la gran diferencia. Entonces, tuesto más ligero, el tostado más ligero, vamos a decir que en 2 meses, el café, una vez lo has molido, ya no huele a nada. Pero es una cosa natural, es así. Cuando el café molido huele 2 meses después de haberlo molido, es muy raro. Muy raro. A mí no me ha pasado nunca con un café que he comprado yo. Entonces, me pregunto también qué llevan los cafés que se venden por ahí para que 2 meses después de haber sido molidos, que a lo mejor hace un año que están molidos, sigan oliendo a café. Interesante. Entonces te planteas muchas cosas. Claro. ¿Sabes? A nivel también de industria alimentaria y todo. Entonces, bueno, saliendo del café y tal, todo lo que mires también alrededor, ¿no? Si miras un tomate, también hay una industria alimentaria detrás. Si miras en la industria de la miel, también hay todo un... ¿Sabes? Todo igual que en el café. Mira un producto con una lupa, con un zoom. Al final, nos podríamos poner a hacer tomates de especialidad o miel de especialidad. Todos los productos son iguales. Si son naturales, van a cambiar de cosecha en cosecha y tienen una cantidad limitada. Todo esto que me dices me fascina y a la vez, y supongo que muchos de los oyentes pasarán un proceso similar, te hace pensar, ostras, es que yo quiero ahora ser más consciente de todo lo que como, pero me puedo volver loco un poco, ¿no? Sí, Porque... sí. Mírame a mí. Siempre lo digo. No. Yo le digo a mis hijos, ¿sabes? Es como el rollo, no se pondrán delante de un plato y si los hago como yo, los niños dirán, no voy a comer esto, ¿sabes? No se puede comer. Los típicos idiotas de decir, ¿esto quién lo ha producido? ¿Sabes? Porque a veces es del rollo... Pero ¿dónde está, o desde tu punto de vista personal, dónde encuentras este equilibrio entre vivir un poco con tus valores sin volvértelo? Porque al final vivimos en Barcelona, tenemos acceso a lo que tenemos y esto a veces te puede llegar un poco a agobiar, ¿no? Decir, ostras, que... ¿Cómo lo llevas tú personalmente? Bueno, yo tengo la suerte ahora de que... No sé si sabéis que recepcionamos un punto de distribución de una colmena que dice sí, que es un proyecto de poner en común, de venta directa de productores locales a consumidor final. Explícanos un poco, aprovechando, y luego ya volvemos. De hecho, es un proyecto muy bonito que descubrí en París, justamente porque ellos, la empresa es francesa y llevan muchísimos años allí, y aquí llegaron, justo cuando yo volví, había la primera colmena en Barcelona. Y nada, fue un poco el proyecto Slow Mo. La idea era conectar el café con estos valores, este modo de vida y saber quién estaba detrás de cada uno de los productos que consumíamos, ¿no? Entonces, sobre todo al principio teníamos muchos productos a la venta y teníamos la foto de cada productor. Entonces, dabas una personalidad a cada producto, ¿no? Y la historia, vamos a visitar al productor, sabes de dónde viene cada cosa. Igual que el café, ¿no? Esto tenía una respuesta muy buena, ¿no? Sí, aquí en Barcelona. Sí, la verdad es que sí. Y el tema es el producto fresco. La colmena era ideal porque era una forma de vender producto fresco evitando el malgasto. Porque el productor te va a traer los quesos que la gente ha pedido. No te va a traer 10 quesos y después espabilate tú a venderlo. Sí. Entonces, complementaba nuestra oferta. Nosotros aquí teníamos producto seco a la venta y café, y tés y cacao. Todo de comercio directo. Que eso también es otro tema. El comercio directo y el fair trade. Ahí no es lo mismo. No es lo mismo. Porque mucha gente... me dice lo de fair trade y digo, claro, lo de justo es muy relativo, ¿no? Según quien lo diga. Bueno, claro, yo sé que lo he comprado a este señor, ¿sabes? Y ha habido una transacción entre él y yo, para mí eso es directo, pero fair, a lo mejor le he pagado mal, ¿no? Exacto. Es como un poco... Entonces, bueno, jugando con esas cosas. Pero volviendo a la colmena, sí, era una forma de complementar esta oferta de producto fresco que yo no podía hacer aquí en la tienda. No me iba a poner a vender lechugas. Entonces era seleccionar productores de menos de 250 kilómetros, ecológicos, no siempre certificados, porque el tema de la certificación también, hablando con ellos, hay mucho tema. Entonces...
un poco el tema de poder hablar o poder decir quién está detrás de las lechugas, aunque no estén, bueno, que no esté certificado, y poder visitar al productor porque está a menos de 100 kilómetros, Sí. me permitía a mí también, ¿sabes?, explicar a mis clientes, mira, las lechugas vienen del Roger de Vilassar, Exacto. si quieres ver si es ecológico o no, te vas, quedas con Y lo él, que están en miras. Vilassar de Mar, y verás que el terreno está lleno de plantas, que eso no crece cuando tiras fertilizantes o insecticidas. Porque además ahora estamos El- viendo como los grandes supermercados están introduciendo Sí, productos ecológicos, entonces a veces... yo siempre les pregunto, sí, pero si es de lejos o sabes quién Claro, está detrás, igual al es final, mejor ir aquí en Vilassar y Total, sin que total. tenga el sello, pero... Eso. Y además es todo un negocio. Con el mundo del café lo he visto. Yo tengo muy pocos cafés. He tenido alguno certificado, pero muy pocos lo son. Y no todos los cafés que tengo son eco. Ahora mismo le he llevado a la Bioteca, que es un sitio que tendréis que ir a visitar porque ya te daré el contacto después. Vale. Es una tienda, pero a mí me recuerdan los colmados de antes que había en el barrio de Gracia cuando yo era pequeña, pero bio. Vale. Tiene esta parte humana de que la persona que trabaja conoce el nombre de cada uno de sus clientes, De sus clientes. y sabe lo que compran. Pero en bio y proximidad. Y le he llevado, ahora tiene nuestro café y yo le he dicho, el Kenia no te puedo garantizar que sea eco, pero sé que viene de esta estación de lavado, un Dudu, washing station, miras en Facebook, les escribes ¿sabes? Es esta Sí, sí. trazabilidad, este saber quién está detrás y que tú se lo dices al cliente. El cliente después es Que responsable. casi tiene más valor que si tiene un sello o Para no mí tiene sí, un porque sello. tú me puedes decir, yo quiero comer pesticidas. Sí. A ver, es absurdo, ¿no? Pero tú No, eres no. responsable si le tienes la información. Si no, el tema es ese, es hasta qué punto el consumidor sabe para poder decidir. Como estamos en un momento de que no sabemos, Claro. no podemos decidir. Entonces, bueno, nuestro trabajo en el café y en lo que podamos es intentar transmitir esa información que recibimos de los productores o que tenemos nosotros al cliente final para que él también se vuelva un poco más curioso. Y ahí vuelvo un poco al principio, Despertar ¿no? un poco, sí, Despertar esta curiosidad. y mirar las etiquetas. Yo, de hecho, bueno, no soy una persona normal porque, claro... ¿O sí? No, Depende cómo- pero claro, tengo los productos de la colmena, entonces tengo mucha suerte porque ahora mismo, pues, como podría decir, casi 90% a bio, ¿no? Tengo verduras, tengo carne, tengo lácteos, tengo pan, todo eco, ¿no? Lo que se sirve aquí también es todo eco. La mayoría lo compramos también a la colmena. Bueno, aprovechamos cuando viene el productor y nos trae aquí el mató, nos trae... Entonces, Claro. tengo suerte en eso, ¿no? Después, por ejemplo, para los cosméticos, pues hace poco me regalaron de una marca muy conocida que tiene una imagen muy verde y me puse a mirar en el Y en no el era tan Google verde. y había muchas cosas que no me gustaban. Entonces, pues dejé de usarla también, Sí. ¿no? Entonces, soy una persona que realmente soy un poco pesada. Pero tampoco... Pero pues, intento no romperme demasiado la cabeza. No, pero hasta cierto punto, una vez te acostumbras y lo incorporas en tu día a día, tampoco es algo que te A mí consume. me da libertad. A mí, sinceramente, el hecho de que... Y parece mentira, pero también, por ejemplo, al mismo tiempo de esta crema, pues encontré una chica que hace cosmética natural, que es bióloga, y entonces, bueno, pues a base de aceites esenciales, que los puedes encontrar eco, y bases de aloe vera eco o otras bases, te puedes hacer tus propios cosméticos, y de hecho yo me siento mejor desde que utilizo esos cosméticos, Sí. no tengo reacciones, y al final me da libertad de decir, pues yo me puedo crear mis propios cosméticos, ¿no? Es un poder, Exacto, porque te empodera mucho. a mí me sí. empodera mucho, y yo creo que tenemos que, a partir de estar informados, puedes decidir y puedes comenzar a ser un actor-productor. Ujú. Y bueno, ahí ya comienzas con la antropología, pero... Sí, no, Sí. ya veo como la economía, la antropología, todo se ha conectado al final. está ligado sin quererlo. ¿Qué consejo para los que nos están oyendo un poco que tengan curiosidad en todo la filosofía slow y quieran introducirse? ¿Cómo les aconsejarías que empiecen para que no se agobien de alguna manera? Yo creo que... es complicado, sí. Bueno, yo creo que una de estas es comenzar, por ejemplo, a nivel a nivel de vida, vamos a decir, de permitirse, o por ejemplo, un consejo muy práctico que lo estoy aplicando a mí misma, es de dejarse una hora al día de no hacer nada.
entre comillas, que después al final no lo consigues. Porque la actividad anterior te va a coger esa hora, pero decir, ¿sabes? O calcular siempre una hora más de lo que vas a hacer. O sea, darte más tiempo. Sí, yo en los últimos 3 años he tenido este momento de que mi vida era lo menos slow posible. Sí, comía muy sano y todo lo que quieras, pero a nivel el ritmo el era... ritmo. Y ahora mismo estoy yendo a un reflexólogo desde hace un año, que es casi mi psicólogo. Porque mientras me toca los pies, me hace terapia. Es genial. Pero me está ayudando en esto. Primero a decir no. Y después decir no a más cosas. No puedo o llegaré, ¿sabes? Porque si al final llego tarde siempre, pero porque la actividad anterior a lo mejor sobraba o la tenía que haber hecho otro día. O no era realista de decir, no va a durar media hora, va a durar 1 hora y media. Entonces, siempre con entonces, claro, era un mal ejemplo, ¿no? de vida slow. Sí. Entonces, él mismo, este consejo es de mi reflexoterapeuta, coge esta hora de no hacer, quiero decir, él me dice, antes de venir aquí, 1 hora no hagas nada, y nunca lo hago. Pero si me dejo esa hora, llego puntual. Porque estaré 20 minutos, los últimos 20 minutos... Ya ganas algo de tiempo. Exacto, para ti. Haciendo la actividad anterior y después ya... Es como automentirse, es como adelantarse el reloj. Pero creo que yo soy la primera, es como los psicólogos muchas veces que se autoanalizan, ¿no? Pues yo soy la primera que me tengo que aplicar estos consejos de vida slow, ¿no? Y los estoy experimentando a partir de mí misma, ¿no? De darme estos lapsos de tiempo para poder respirar y llegar a lo que viene después sin llegar con la lengua fuera. Y creo que es algo común, ¿no? De estar siempre así. Sí, no, de hecho, yo siempre lo digo de broma que cuando organizo el Festival Organic, que es de meditación y de bienestar, y me ves una semana antes y soy la persona más estresada que puede haber, ¿no? Y digo, algo no funciona, porque al final o sea, que somos todos humanos, ¿no? Pero que es importante aplicarlo en nosotros mismos también. Total, sí. Pero claro, cuando llevas proyectos que, vamos a decir, para mí somos pioneros, está un poco fuera del tiempo, en el sentido de que las cosas no están hechas, los sistemas no están hechos aún para proyectos así. Entonces, pues tenemos que correr un poco a contracorriente y entonces hacerlos rentables, porque estamos en un mundo que tiene que salir los números, para hacerlos sostenibles en el tiempo y para que nos podamos mantener más años, para seguir dando esto que nos parece a nosotros bueno, porque lo hemos experimentado en nuestra propia vida y cuerpo, pues tenemos que mantenernos, y esto es un cierto agobio, ¿no? Porque te hace correr, te hace mantener varias cosas a la vez. En vida sería eso, en lifestyle, ¿no? Sería como date unos márgenes de tiempo sin llenarlo todo. Porque además no cambia tanto, o sea, lo que no acabas hoy lo puedes a veces... realmente nos han hecho pensar que necesitamos hacer muchas cosas en un día cuando... Y decir no. Sí. Porque a veces hay cosas que hay que decir no, y por no quedar mal, no decimos no, ¿no? Entonces... No, y después en el consumo yo iría muy directa a que la gente se mire las etiquetas y pregunte. Que pregunte un poquito, pregunte, porque... Es preguntando también cuando haces un poco de pedagogía, ¿no? O que si tú estás en una tienda y preguntas... Exacto, y creo que el personal estará más formado a partir de que el público comience a preguntar, porque el jefe, el que mantiene esa tienda... no formará si nadie pregunta. Exacto. Entonces hay toda una cadena. Hay que crear la necesidad. Exacto. Y aunque tengas un poco pesado, pero es importante ser más curiosos o querer realmente, si realmente queremos cambiar, ¿no? Lo que consumimos y cómo lo hacemos, y cambiar un poco, que este cambio haya un poco de efecto mariposa e influya en otros sistemas. Que cada uno ponga su granito de arena. Bueno, ha sido una charla increíble, Carmen. Muchísimas gracias. Intensa. Y ¿dónde te pueden encontrar? Porque estáis aquí en Gracia. Sí. De momento tenemos un local físico aquí en Gracia donde tostamos. De hecho, también nació, se pueden tomar algo. Sí, nació como un taller abierto al público. De hecho, el plan de arquitectónico y tal es de taller, es de lugar de trabajo y de venta. Vale. Se puso un lugar de degustación y funciona, ¿no? De momento tenemos este lugar de producción y nuestro café se puede encontrar en bastantes cafeterías de Barcelona. Ahora mismo también estamos vendiendo fuera, pero nos podéis encontrar online, compra online también, que y conocer slowmove.com. Y la dirección es Luis Antunes 18 en el barrio de Gracia. Perfecto.
Pues no sé si hay alguna cosa que no te haya preguntado, que te gustaría comentar para nuestros oyentes. He hablado mucho. Bueno, y lo que hubiésemos podido seguir. Sí, no, simplemente yo creo que ahora mismo es un organismo vivo también, ¿no? Sí. Slow Moth, y somos un equipo grande, que a veces hablo muy de mí y no quería olvidar a François, que es mi pareja y es la persona que me está ayudando en todo esto y está luchando cada día, a Antoine, que está buscando cafés y me ha enseñado y me enseña, arriesgando su vida por... Pablo y Alex, que están trabajando con nosotros cada día, dando el rollo, ¿no?, a la gente. Sí. Mucha gente, ¿no?, que nos ha ayudado, que han hablado de nosotros, que confían, que vuelven cada día, que... Para mí, que hace que la comunidad vaya creciendo. Y que nos haga 3 años casi que estamos abiertos. Que está pronto dicho, sí. Sí, y que sigamos siendo más o menos, ¿no? Pues sostenibles. Para mí es eso, a nivel también económico, es crear una empresa que tenga un impacto positivo y que se pueda mantener económicamente. Es también un experimento. Sí. Pues espero que os vaya muy bien, porque tanto la filosofía, los valores como el producto es increíble y os lo merecéis. Y bueno, espero veros en el próximo Festival Orgánico. Gracias.